según San Juan capítulo 1. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga a aquellos que se conectan en las redes sociales. Bienvenidos un domingo más a esta plataforma donde el Señor nos permite predicar su palabra y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las vidas. Nosotros aprovechamos toda esta tecnología para impartir el evangelio. Estos mensajes se quedan grabados. Si en algún momento usted tiene que interrumpirlo, siéntase libre de volver más tarde y terminarlo y completarlo. Siéntase libre de compartir la palabra del Señor. Dele like, dele muchos corazones para que otros se motiven a ver qué es lo que está pasando en este video y también reciban palabra de parte del Señor. Así que bienvenidos a la Iglesia del Camino. Mi nombre es Doctor Cruz. Vamos a trazar la palabra bajo el tema comunión con Dios. Y estamos leyendo la palabra en 1 de Juan, capítulo 1. Epístola según San Juan, capítulo 1. Nos vamos a basar en el texto áureo, que es el versículo 9, pero vamos a leer todo el capítulo. Así que leemos la santa palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que nos vamos para el cielo. Amén. Dice amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros le anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora leemos el versículo áureo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Puede tomar asiento? Les recomiendo fervientemente que mantenga su Biblia cerca para que la pueda marcar. Les recomiendo su libreta y lápiz a la mano o su tableta de apunte, porque este mensaje a mí me mostró muchísimo y sé que tiene muchas herramientas para todo nuestro diario vivir cristiano. Tiene mucha información para aquel que no le teme al Señor, no sabe de los caminos del Señor, pero para nosotros, los que ya somos los salvados, la iglesia, tiene más información para mantener nuestro camino cristiano. Así que le exhorto que por favor tome nota para que usted pueda mantener esto como referencia y la pueda reflejar en su casa cuando venga la oportunidad y que siga rumiando del mensaje. Amén. Amén. Acabamos de leer 1 de Juan. 1 de Juan es una de las epístolas o cartas que escribió el apóstol Juan. Juan escribió la epístola primera, la segunda, la tercera, también escribió los evangelios y escribió una revelación que el Señor Jesucristo le reveló a él. Jesucristo tuvo esta revelación según el libro de Apocalipsis y el Señor Jesucristo se la muestra a Juan y ahí es que Juan escribe el libro de Revelación o Apocalipsis. Creemos todo que estas últimas epístolas fueron los últimos libros que escribió Juan antes de fallecer. Y pues obviamente el último libro que está registrado según nuestra Biblia actualmente es el libro de Apocalipsis, pero no quiere decir que fue el último que se escribió. Y según de la manera en que está escrito estas epístolas, se cree que estos fueron los últimos escritos del apóstol Juan. Juan, del que estamos hablando aquí, era hermano de Jacobo, o mejor conocido también como Santiago. Ellos eran hijos de Zebedeo y eran pescadores. Juan, junto con su hermano Santiago o Jacobo, estaban juntos cuando recibieron o conocieron al Señor Jesús. Posteriormente ellos estaban pescando y el Señor los llama a seguirlo.
quería hacer la salvedad de que para ese tiempo se supone que el estudiante escogiera a quién sigue, quién va a ser mi mentor o mi maestro. En este caso, el Señor Jesucristo, Él fue quien escogió a cada cual. Los 12 apóstoles no siguieron a Jesús porque dijeron, wow, vamos a seguirlo. No, Jesús fue el que los llamó e hizo que lo siguieran. ¿Okay? Y eso es una cosa muy diferente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comparado con los maestros que estaban en esa época. Los estudiosos y los teólogos llaman a estas epístolas en latín Sanctum Sanctorum, que es los santos de los santos, o lo que podríamos llamar los santísimos, por lo fuerte de estas declaraciones en estas epístolas y cómo Juan se dirigía a la iglesia. Fíjate que aunque es una epístola, es una carta, no tiene una dedicación, como algunas epístolas de Pablo, ¿verdad? Que dice que salutaciones para Timoteo, bla, 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 bla. Esto no empieza como una presentación, ¿verdad? Dirigida a X o Y personas. Y tampoco tiene una despedida, ¿verdad? Pero sigue siendo una epístola. Por eso se llama epístola familiar, porque aquí lo que Juan recalcó era nuestra posición en la familia de Dios. Juan quería recalcarle a la iglesia cuál es tu posición dentro de la familia. ¿Por qué esto es importante para nosotros como iglesia? Porque nosotros como iglesia, una vez recibimos a Cristo, nuestro Salvador, a través de su sangre venimos a ser hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos una posición que el que no ha recibido a Cristo no tiene. ¿Ok? Sabemos todos que somos criaturas de Dios. Pero solo los que han recibido a Jesucristo como único y verdadero Salvador pasa a ser hijo de Dios. Por ende, esta carta es familiar. Es para que sepan cuál es tu posición de hijo. ¿Cuál es tu posición dentro de esta familia? Bien. Mientras estudiaba, pude entender que Juan le escribió esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso era una ciudad en Asia. Y había una iglesia establecida allí que Pablo fue el que la fundó. Pablo fundó la iglesia de Éfeso y estuvo alrededor de 3 años dándole clases constantemente. Y entonces viene Timoteo, su mentor, y empieza a pastorear la iglesia de Éfeso. Entonces cuando Timoteo estaba pastoreando, esta señora, que se me olvida el nombre de ella, Priscila y su esposo, que hemos hablado de ella en la sociedad de damas, ellos cooperaban con esta iglesia. Y en esa área el obispo era Juan, el apóstol Juan. Timoteo era un jovencito y estaba empezando el pastorado, pero tenía un tremendo vaqueo. Porque Priscila y su familia apoyaban el ministerio de Pablo. Pablo fue el que fundó la iglesia y constantemente le enseñaba 3 años. Y Juan también supervisaba y también enseñaba. Timoteo no se podía quejar, tenía tremendo full power ahí para ayudarlo a pastorear. Aún así, había 4 factores importantes que tenemos que conocer de Éfeso antes de continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1. Un factor que afectaba a Éfeso era que la devoción a nuestro Señor había decaído. ¿Y cómo esto pasó? No es lo mismo cuando Pablo llegó. Éfeso estaba con el servicio a la diosa Diana, que también le llaman Artemisa, que es la diosa de la fertilidad. Ese era el dios que estaba empoderado, por así decirlo, ¿no? Empoderado en Éfeso. Cuando llega Pablo y trae el evangelio, mucha gente vino al arrepentimiento. Entonces estaban con ese fervor del evangelio y esa ganas y esa fuerza. Pero cuando Juan escribe, habían pasado muchísimos años y ya en ese momento la iglesia había estado decayendo en ese fervor, en esa intención. Pero no hay nada nuevo, porque si vamos a Apocalipsis 2, ya Jesucristo lo había revelado cuando le dijo a Éfeso que has dejado tu primer amor. Fíjate que una cosa que hay que tener clara, la palabra que se está usando ahí, has dejado. No es que se perdió. Cuando tú pierdes algo, está traspuesto, está en otro lugar, no sabes dónde está, no tienes acceso, no puedes llegar a eso. ¿Dónde está el amor? Pues yo no sé dónde la habré dejado, en la gaveta. A mí me da gracias a eso, porque le digo a mi marido, allá en el carro donde está perdida, no está perdida. Pues están en el último pantalón que yo usé en el hamper, pues están en el gancho de la puerta del baño, pues están encima de mi libro, o en la mesa de la sala, pero no está perdida. Según él no está perdida. Pero no es así aquí. Aquí es que Éfeso había dejado el amor. Si buscamos en el griego esa palabra, cuando tú dejas algo, esto, yo dejé esta botella ahí. No está perdida. Yo me separo. ¿Verdad?
Yo estoy a una distancia, pero yo sé dónde está, no está perdida. Y existe, aquí está esta botella. Cuando Éfeso deja su primer amor, Éfeso se está separando de ese amor que tiene con Dios. Éfeso se está separando de esa relación, de esa comunión que tiene con Dios. No es que está perdido, sigue teniendo salvación. Y hoy en día vemos mucho que nosotros que tenemos la salvación, pero hemos dejado ese amor. La pasión no es la misma, la devoción no es la misma, la intensidad no es la misma, el fuego que sentíamos no es el mismo. Soy salvo, pero estoy apagado, estoy rezagado, estoy dejado. Mi relación con el Señor, tratamos de comunicarnos, pero no tiene la misma efectividad, porque has dejado ese primer amor. Y eso se pierde cuando se pierde la comunión con Dios a causa del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Otro factor que afectaba a Éfeso es que ya estaban entrando en una indiferencia a las reglas bíblicas. Todo lo que Pablo enseñó cuando fundó esta iglesia y esa devoción que había de Timoteo de seguir las instrucciones de Pablo y todas esas cosas, al venir la influencia del gnosticismo, que era una falsa doctrina que se estaba levantando, una filosofía, empezaron ellos a ser más flexibles, a bajar los estándares, a permitir cosas que antes, según las enseñanzas de Pablo y que está en el Evangelio, no es permitido. No nos pasa muchas veces que para como que encajar este grupo vamos a ceder un poco, pero es que la mayoría lo hace. Pero es que en otra iglesia pasa, porque aquí no. Pero otros cristianos hacen tal cosa y empezamos a ser flexibles y empezamos nosotros a bajar los estándares y eso provoca que nos desviemos de los estatutos de la palabra. Mi papá me enseñó una cosa que jamás se me olvidará. Las cosas para Dios no se hacen lo mejor posible, ni aunque tenga buena intención. Las cosas para Dios se hacen según está establecido en su palabra. Y es cierto. La palabra es la guía, la palabra es la lumbrera de nuestro camino. La palabra es lo que nos dice si estamos correctos o no. Dice ella de sí misma que es la vara por la cual nos podemos medir. Yo no tengo que mirar al hermano para saber si estoy correcta. Yo tengo que mirar la palabra y la palabra me va a decir, sigue adelante que va bien o arregla esto que está mal. La palabra me va a decir, esto es pecado. La palabra me va a decir, esto está fuera de orden. Y la palabra se hace vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Tú no tienes que conocer toda la Biblia para saber si pecado o no. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Y esa voz que tú oyes no son cosas tuyas. En los muñequitos a veces vemos el diablito aquí, el angelito aquí. El angelito dice, no lo hagas, eso no es correcto. Y el diablito dice, dale, ¿a qué le importa? Dale, yo estoy aquí. Y tú estás acá, no lo hagas. Este me ha hecho mucha. Tengo la oportunidad de que se lo merece. Y buscamos una manera de justificar ese pecado que queremos cometer. Tenemos esa oportunidad de decir, what will Jesus do? Si tú no te imaginas a Jesús dando una mala crianza o faltando el respeto a alguien, no lo hagas. Pero que no lo están haciendo a mí. Pero es que Jesús ponía en su sitio a los fariseos sin faltar el respeto, ni humillarlos, ni maltratarlos. Les decía la mera verdad. Se le va a respetar. Pero no ofendió fuera de lugar a nadie. Y si tú te fijas, él no iba donde los fariseos a decir, ustedes son unos charlatanes. No, los fariseos venían a provocarlo. Y ahí él decía, ok, esto es lo que hay. Y por la palabra lo ponía en su lugar. Nosotros como cristianos tenemos toda la autoridad de Dios a darnos a respetar en este mundo. Como cristianos nosotros podemos poner los puntos sobre las íes y darnos a respetar. Sin ofender, sin maltratar. Amén. Amén. El tercer punto que tenía, que afectaba a Éfeso, no era que sufrían persecución de afuera, era que había una seducción en el interior de Éfeso. Para los tiempos en que Pablo fundaba la iglesia, habían dos sectas que eran los estoicos y los epicúreos. Estas dos sectas creían, eso está en Hechos, en el libro de Hechos, si usted quiere saber, capítulo 17. Estas dos sectas atropellaban a la iglesia de Éfeso. Empezaban a regar lo que era el gnosticismo. El gnosticismo es un tipo de filosofía donde creen, ¿verdad? Donde creen que el hombre
si es algo o no. Donde creen que el cuerpo y todo lo que es materia es sucio, es malo, es vil. Y solo lo espiritual es bueno. Y usted dirá, eso no suena tan mal. Sí, está mal. Porque esto le da a ellos esa creencia de que el Señor Jesucristo no tenía cuerpo físico. Era una apariencia. Incluso ellos dicen que el Señor caminaba y no dejaba huellas. Y eso no es bíblico. Entonces, esto trae problemas porque le quita al Señor una verdad. Y es que el Señor, recuerden que le hemos hablado, disfruta de una naturaleza, ¿verdad? Una unión hipostálica. ¿Se acuerdan de la unión hipostálica que le hemos hablado? Eso lo que dice es que Dios, Jesucristo el Señor, era 100% hombre y 100% Dios. Esa es la unión hipostálica. Entonces ellos no recibir el cuerpo o el físico como que Jesucristo encarnó, ¿verdad? El verbo se hizo carne, le estamos restando naturaleza a Dios. Y sin embargo la palabra estipula en numerosas ocasiones, incluso el Señor Jesucristo hablando, Él dice en Juan 8:58 o 58 y en Juan 10:30, esos dos versículos, el Señor Jesucristo señala que Él es Dios. Entonces estos gnósticos creían en que Él era una deidad, en que Él era espiritual, pero no creían que tenía cuerpo. Pero Jesucristo estableció, y Pablo lo reforzó en la palabra, es que era necesario que Él muriera físicamente, porque Él tenía que padecer como nosotros padecimos. Acuérdense que la muerte de Cristo era una muerte vicaria, una muerte sustituta. Él no le tocaba morir. Entonces Él no puede morir en la cruz como un Dios. Si yo soy humana, está muriendo por mí. Él está tomando mi lugar, está sustituyéndome. Entonces tenía que ser humano para morir. ¿Me sigue? ¿Estamos aquí? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta gente empezaron a influenciar la iglesia. Y Éfesos empezó con este problema de caer en el gnosticismo. Por eso hoy en día hay gente que se llama cristiana, pero son gnósticas. Así que tengan cuidado con eso, que eso al hoy existe. Gente que cree en la autodisciplina. Si yo soy lo suficientemente fuerte, hay una semilla de bondad en mí, porque yo tengo espíritu, queda de mí trabajar esa bondad y puedo ser salvo. Le está quitando y le está restando a la muerte del Señor Jesús, le está restando a la sangre de justo. Aunque yo tenga rasgos de bondad en mí, no tengo la suficiente capacidad, no soy autosuficiente para yo salvarme a mí misma. Necesito un Salvador. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que reconocer, yo soy un pecador, necesito salvación. Y ahí es que recibimos al Señor Jesucristo como un verdadero Salvador, como el único camino al cielo. Todavía hoy hay filosofías como esta que creen que tienen una revelación espiritual diferente o mucho más grande por la cual pueden ser salvos. Tenga cuidado con eso, porque la misma palabra estipula que nosotros no debemos que tener pensamientos de nosotros más allá de lo que somos, ¿no? Que tengamos cuidado porque creamos en nosotros más de lo que en realidad tenemos que creer. Así que esos 4 puntos eran el problema que estaba enfrentando a Éfeso y a Juan le preocupaba. Por eso Juan estipula en la palabra, en este capítulo de la primera epístola de Juan, capítulo 1, estipula todo esto. Juan estaba viendo el problema que estaba. Que Juan estaba en Patmos, pero él sabía lo que estaba pasando en Éfeso y empezó a traer esta información para que ellos se convirtieran de sus caminos. Y tal vez usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis tienen 2 propósitos. En el momento que fueron escritos, revelados por el Señor Jesucristo al apóstol Juan, estas 7 iglesias estaban en vigor y el Señor estaba revelando lo que estaba pasando en cada una de ellas, en Pérgamo, en la Odisea, en Esmirna, Éfeso, que es de la que estamos hablando hoy. En ese momento de Juan, que el Señor le reveló, así estaban las iglesias de Asia. Pero también tiene el propósito de hoy en día. Nosotros como cristianos pasamos por esas 7 iglesias. Hay momentos donde nos sentimos como Éfeso, que nos hemos dejado del primer amor. Hay momentos
Y nos creemos que somos calientes, pero estamos tibios y el Señor está por vomitarnos de su boca. Porque no somos ni fríos, que estamos afuera, que estamos sin salvación, ni somos calientes, que estamos dentro de los caminos del Señor. Estamos como entregidos, como dicen. Son todos, en algún momento dado, estamos en una de esas iglesias. Todos somos una de esas iglesias. Te digo más, la iglesia actual de Jesucristo, cada uno de nosotros, el Camino, la iglesia bautista, la iglesia de Dios, todos ellos pasan por una faceta de estas 7 iglesias. Hubo un momento dado donde el Señor nos llamaba que éramos la iglesia de Filadelfia. Y nosotros fuimos bendecidos en ese tiempo y honramos el nombre del Señor por eso. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué iglesia eres tú? En esto el Señor hace un llamado a esta iglesia y trae el mensaje de Éfeso. ¿Dónde dejaste el primer amor? No lo has perdido, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de esa eficacia, de esa intención, de ese fuego, de esa pasión, de esa devoción. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo que estamos peligrando en Éfeso. Fíjate cómo empieza el capítulo 1 de 1 de Juan 1. Lo que era desde el principio. ¿Qué es desde el principio? ¿Cuál es el principio? Si tú me preguntas el principio de Dr. Cruz, yo te puedo decir que eso fue el 20 de septiembre de 1973. Ese es el principio de Dr. Cruz, a mucha honra. Dr. Cruz tiene 48 años de existencia. ¿Pero de qué principio está hablando Juan? Cuando la Biblia, recuerda, habla del principio, te acuerdas, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué principio era ahí? Han tratado de ponerle años a la tierra, de decir cuándo fue creada. Pero eso son estipulaciones. Porque la realidad es que, ¿desde cuándo el Señor está contando ese principio? ¿Qué pasaba antes de la creación? ¿Me sigue? Otro punto que trae la Biblia para hablar del principio es el Evangelio según San Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está hablando del principio de qué? ¿Del Verbo? No. Fíjate que dice, del principio fue el Verbo. No dice era, porque como el Verbo es eterno, quiere decir que aquel principio, cuando hubo la creación, pues antes de eso ya existía. Ese es el fue del Verbo. Jesucristo, Jesús, tiene un principio. Y de ese que está hablando en 1 de Juan 1. En el principio, de que Juan habla en ese momento en particular, es del día de Belén cuando nació el Señor Jesús. Ahí es el principio de nuestro Señor Jesús, no el Verbo. ¿Me está entendiendo? Amén. Acuérdense que el Verbo es eterno y encarnó en María y vino a ser Jesucristo el Señor. Jesús cuando nace en Belén, ese es su principio. Y fíjate cómo empieza el capítulo aquí, qué interesante. Lo que era desde el principio, ahí ya sabemos qué fecha está hablando Juan. Ese sí principio no es fecha. Que fue en Belén cuando nació Jesús. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al Verbo de vida. Juan está haciendo referencia aquí a yo soy testigo. Yo sé de lo que te estoy hablando, yo lo vi. Yo comí con Él, yo compartí con Él, yo viví con Él, yo dormí con Él. Él cocinó pescado para nosotros. Yo lo oí. Oye, una cosa que yo me maravillaba anoche, yo decía, wow. Los apóstoles constantemente escuchaban la voz de Dios audible. Porque Jesucristo era el que les estaba hablando. Y Él es Dios.
ellos y tenemos nuestras historias, pero ellos estaban cruditos, ellos estaban viviendo en ese momento desde la etapa cero. Y yo decía, hoy en día hay gente que se jacta. Yo he escuchado la voz audible de Dios. Mire, yo creo que si yo he escuchado la voz audible de Dios ha sido una o dos veces, ha sido para regañarme. Y lo que me ha dicho mi nombre, una vez creo que fue por orar y una vez para regañarme. Gorda, así anda. Yo sé, me acomodé. Pero ¿por qué jactarme de escuchar la voz audible de Dios? Si es que se supone que no es ni necesario. Porque cuando tú tienes comunión y tienes relación con Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de ti, te va a hablar a tu espíritu, te va a hablar a tu mente, te va a hablar a tu corazón, te está hablando todos los días. Lo que pasa es que nos hacemos los hombres y queremos que caiga el ruego y que venga la salsa ardiendo. ¡Oh, lo que cobraste a Moisés! Era necesario. El Espíritu no estaba en la tierra y no moraba dentro de los habitantes como ahora. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos habla de adentro para afuera. Y no apreciamos lo que tenemos. Y añorando habla de Dios con la voz audible, pero es que tienes que estar presto. Él te habla todos los días tu espíritu. Cuando tú dices, yo necesito orar, como que necesito estar solo, ¿no te ha pasado? Ese es el espíritu llevándote a hablar contigo. ¿Usted cree que es el diablo diciéndote ve que orar? O tu carne, la carne no te va a decir prende a Netflix y ponte a ver Squid. Mira, sabe, dice, ¿qué? No, explique. Mire, y yo me maravillaba y decía, qué mal agradecidos somos. No te preocupes si no has escuchado la voz de Dios audible. Todo Dios lo hace con un propósito. El día que la escuches, glorifica a Dios. Pero el sol de hoy, si no la has escuchado, no te preocupes. No quiere decir que no eres santo. No quiere decir que no llevas años de experiencia. No quiere decir que, ay, es que tienes que pasar por unos procesos. Hombre, no. Quiere decir que andas en fe. Quiere decir que el Espíritu habla a tu vida y tú obedeces, no hace falta gritarte. Mira, mis hijos yo los miro y le tuerzo los ojos y ellos saben. Déjame acomodarme, me estoy portando mal. Bueno, yo digo Victoria, permiso. Andrés, por favor. ¿Por qué tengo que decir lo audible? Quiere decir que las veces anteriores tal vez los estoy mirando mal, no me están atendiendo. Lo mismo pasa con nosotros en la relación con el Señor. A veces cuando Dios habla audible, ¿cuántas veces te lo ha dicho a ti en privado? ¿Cuántas veces a tu espíritu te haces el loco? ¿Qué? Mire, hasta en las iglesias hay predicaciones. Y tú, habla papá. Eso es para fulano. Fulano, ve la sombrilla que está lloviendo para ti. Esto se lo dijeron por aquel. ¿Y para ti? ¿Para cuándo? Háblame a mí. Dime a mí. Y cuando haya predicaciones, haya sermones, haya conversaciones, clases bíblicas, dile, Señor, háblame a mí, ministrame a mí. Es tu momento con el Señor de recibir. Tal vez está la respuesta de lo que has orado por mucho tiempo. Tal vez está la palabra de sabiduría que te va a ayudar a tomar una decisión. Tal vez está esa petición contestada ahí. Un hermano me dijo, patrón, ¿cómo es que usted hace? Porque yo a veces le oro al Señor por X o Y cosas y no me contesta y tengo que tomar una decisión. Y hay veces que creemos que Dios está tarde porque nosotros tenemos una fecha límite. Él no, él es el principio del fin. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo fervientemente que el Espíritu de Dios mora en mí. Y que el Señor dice en su palabra que quiere sabiduría, demándala de mí. Cuando yo tomo una decisión, yo le pido sabiduría al Señor. Yo creo que Él me la da. Porque dice su palabra que si pedimos creyendo, ¿verdad? Pues yo creo que Él ha depositado sabiduría. Y le digo al Señor, yo creo que es el plan, humanamente, con toda humildad te lo digo, Señor. Yo creo que yo puedo resolver este problema así, así, así. Señor, si no es así, cierra puerta. Pon tropiezo, no permitas que yo haga mal. La mayoría de las veces, el Señor me dice que era callado. ¿Eso quiere decir que no me escuchó? No, eso quiere decir que voy bien. Eso quiere decir, dale dos para adelante, que es buen plan. Yo confío en que Él me va a cuidar. Y empiezo a actuar según lo que yo entiendo, que es lo correcto. Ahora, mi vida está alineada con Dios. Esa toma de decisiones va a ser de acuerdo a la palabra, va a ser para glorificar su nombre.
Ahora, si te están ofreciendo una plaza para bailar en los tubos, no te pongas a orar para ver si esa decisión es de Dios. Hello. Compra el ticket de la loto, sí o no. Esa decisión es de Dios. ¿Me sigue? So, si es para glorificar a Dios, para la bendición de las almas, traza un plan y empieza a caminar por ahí. Es que Dios no me habla, es que no te tiene que hablar siempre, el Espíritu está dentro de ti. Y te va a decir esto está bien y esto está mal. Para eso es importante estudiar la palabra todos los días. Porque la palabra es lo que nos va a traer lumbrera a nuestro camino. No sé cuál es mi propósito, no sé para dónde voy, no sé qué es lo que me traza la vida. Lee la palabra. Jesucristo es el camino. Fíjate que aquí cuando servimos al Señor lo importante no es cómo caminamos, sino dónde caminamos. Si estamos caminando en tinieblas, hemos perdido comunión con Dios. Si estamos caminando en la luz, estamos caminando con Cristo. Estamos caminando en Cristo, porque Él es el camino a la vida. Hay un ministro, un doctor de la palabra, que es pastor, que él terminó de predicar y le dijo al médico amigo de él, vamos a ir a cazar ardillas. Por acá, por el norte, vamos a ir a cazar ardillas. Y el médico amigo de él le trajo una escopeta, claro, ¿no? Puede ser que eso se hace de deporte, la casa también se hace por deporte. Fueron a este bosque a cazar las ardillas, tuvieron éxito, venían con muchas ardillas para prepararlas y comerlas. Cuando vienen de camino, el médico le dice, llegaron a una bifurcación, a una intersección, y el médico le dice, yo voy a seguir por este camino, tú sigue por aquí, nos vemos allá en la casa. Y él le dice, pero es que yo no sé para dónde voy a coger, no te preocupes, sigue el camino, que te va a llevar alrededor de la montaña, y nos vamos a ver y ahí llegas a la casa. Ah, ok. Y así hicieron, cada cual con un camino. ¿Qué pasa? Que cuando este pastor va por el camino, su amigo médico va por el otro lado, él va solo por este camino y empezó a llover. Él no se quería mojar y se mete a las cuevas que están allí para taparse. Había muchas cuevas, cogió una atrás y me pudo meter aquí para guarecerme de la lluvia. Se mete ahí, está rato ahí. Pero empezó a bajar la temperatura, ya se había llovido, está medio mojado, está frío. El hombre cogió una ramita y prendió una fogata. Mientras él estuvo aquí, en la oscuridad de la cueva, se sentía cómodo, estaba tranquilo, se sentía seguro, se sentía bien. No se está mojando, estoy bien, estoy en un sitio firme, eso va a estar bien. Cuando prende la fogata, que viene la luz y mira alrededor, había un montón de insectos, un montón de arañas, un montón de murciélagos y hasta una serpiente enrollada en la oreja mirando a los tíos. Ese hombre tan pronto vio eso, yo prefiero la lluvia, se tiró para el agua y llegó corriendo a donde el amigo. ¿Qué te traigo con esto? Hay veces que estamos sentados en la oscuridad y estamos cómodos, estamos bien. Yo soy cristiano, yo le digo a Dios, ¿estás seguro? ¿Dónde tú estás? ¿No estás en la oscuridad? Cuando llega Cristo y nos alumbra, tú dices, ¡wow! Como está la culebra, la pusaraña aquí, los arañas, Dios mío, yo estoy metido en esta oscuridad. Este pastor pensaba que estaba en un sitio seguro. Y su vida estaba en peligro y él ni cuentas había dado porque estaba en la oscuridad. Y muchas veces el pecado nos lleva a creer que estamos bien. Es que la mayoría lo hace, estamos bien. Y llega el momento en que queremos bajar a Dios y ponerlo a nuestro nivel y que Dios manipularlo para que, ok, yo voy a ser cristiano, pero no voy a dejar de hacer esto y me gusta este pecado y hago lo otro. Y queremos ser salvos bajando al Señor a nuestro nivel, no es así. Estamos muchas veces en oscuridad y creemos que estamos bien, como dice la canción, estamos seguros, ¿verdad? Estamos bien. Pero cuando llega Cristo, dicen, wow, yo me puedo hasta perder. Y muchas veces a través de la palabra, a través de predicaciones, a través de una canción, hasta de un niño, el Señor nos habla, cuidado, estás en la oscuridad, hay peligro, te vas a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate cómo aquí Juan decía que desde el principio lo que hemos ido, lo que hemos visto, Juan, a diferencia nuestra, no era por fe que lo que él estaba hablando, él estaba testificando de algo que vivió físicamente. Él durmió con Jesús
que sabía. Y una cosa que dice en ese versículo que a mí me llamaba la atención, él decía que lo contemplaban. La palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 45 dice que con una mirada a Dios somos salvos. Oiga, pero para mantener la comunión tenemos que contemplarlo. Gracias, Dios. Y muchas veces somos salvos y ahí nos quedamos. No, tú tienes que contemplar a Jesús. Contemplar es mirar atentamente todos los detalles. Tomarte el tiempo que Él llame tu atención. Mientras Jesucristo llamó a Pedro y Pedro lo miraba y lo contemplaba, caminaba fijo, no se caía. A la que Pedro dejó de contemplar a Jesús y contempló la tormenta, cayó y se está ahogando. Y hay veces que estamos en nuestro caminar ahí, mire, con gringolas en el espíritu. Voy bien, voy mirando a Cristo, no me importa nada y va bien. Pero como siempre Satanás trae atracciones que nos llevan a distracciones, como dice el pastor, y nos desenfocamos. Y ahí es que nos unimos. Por eso Juan alentaba aquí a que tienes que contemplar a Jesús. Y contemplar es algo que es incesante, o sea, no puede parar. Algo que es constante, eso es todos los días, todo el día. Eso es contemplar a Jesús. Eso te va a llevar a tener una comunión con Dios. Y hay veces que estamos tan metidos en los quehaceres. Mira, yo conocí una persona, no sé usted, pero es que yo no proyecto. Creo que estoy retenido en casa, pero eso tiene que ver, a janguear, a pasear, a adulterar, a fornicar. No, yo no robo a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no mato a nadie. Yo estoy en casa. ¿Cuánto le ha pasado así? ¿Cuánto ha escuchado gente así? ¿Cuánto nos hemos justificado a nosotros mismos así? Esa es la segunda situación. Primero queremos bajar al Señor a nuestro nivel. Ahora queremos subir a la posición de Dios. Es que yo no vengo. Yo no necesito de Jesús porque esta es la gente que está perdida sin esperanza. Yo no hago daño a nadie. Yo soy un buen ciudadano. Yo soy excelente. Este mismo pastor que le pasó lo de la cueva, cuando era joven, estaba en un dorm de estudiantes de teología. Y este compañero que es nuevo le dice a él: conmigo no vas a tener problemas, porque yo, bueno, para los efectos soy perfecto, yo no molesto, yo soy organizado, yo soy responsable, yo soy perfecto, yo estoy aquí estudiando la palabra, la teología porque me gusta, pero he tenido problemas en los otros dormitorios anteriores, con otros compañeros, pero no sé por qué. Es que ellos son desorganizados, son vagos, son irresponsables, pero yo no soy así. Y ya este hombre se murió. Y le dijo: pues, no sé, tal vez también nosotros tengamos problemas porque yo no soy así como tú. Yo sí hago cosas fuera de lugar. Yo sí a veces soy irresponsable, yo sí cometo errores. Bueno, pero pues como yo soy perfecto, pues tratamos de manejar la cosa. Yo no soy así. Así que conmigo no vas a tener problemas, ya tú ves. Pasó el tiempo y tuvieron su roce. Y este estudiante que se pensaba irresponsable y normal le dijo: ¿sabes qué? Pedí reposición y me voy para otro dormitorio. Pero ¿cómo así? ¿Qué te hice? Yo le dije: ese es el punto, tú no has hecho nada, tú eres perfecto. Pero como soy bien problemático, he preferido moverme con alguien que es normal como yo, que es tan problemático como yo, tan defectuoso como yo. Así que creo que él y yo emparejamos más. Y como tú eres perfecto y no pude alcanzar esa perfección tuya, pues mejor quédate solito. ¿Te has topado con gente así? Que se creen perfectos, que se creen los mejores, de todo saben. Tú hablas de deporte y sabes. Hablas de astrología y sabes. Hablas de comida y sabes. Hablas de matemáticas y sabes. Hablas de moda y sabes. Ay, Luis. Y todos lo hacen bien. Y tienen problemas con la familia y es la familia. Tienen problemas en el trabajo y es el trabajo. Tienen problemas en la iglesia y es la iglesia. Y son los pastores que no me dan oportunidad. Y es la iglesia que no es de Dios. Y es que es todo el mundo, pero ellos no. Ora por todo el mundo que le hace daño, que los vituperan, que los maltratan, pero no oran por ellos para que Dios ponga en ellos los frutos del Espíritu. Y ese es el segundo factor que siempre el ser humano ha querido. Y es de subir a esa posición de querer ser como Dios. La misma palabra establece que antes de la caída viene la actividad del Espíritu. Y eso pasaba con los gnósticos. Hay mucho romántico, tú eres capaz de ser tan bueno y tan espiritual como un Dios.
Y eso es falso. Eso es erróneo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cuanto todos los hijos de Adán y Eva, todos nosotros pecamos. Fuimos separados de esa comunión con Dios. Y ese abismo entre el Padre Celestial y el ser humano siempre ha existido desde la caída de Adán y Eva. Y han buscado la manera del ser humano de hacer sacrificio, de llamar a Batalá, o de buscar las camándulas, o de creer de que un buen comportamiento como ciudadano yo puedo llegar a Dios. Es un abismo muy rocoso, muy peligroso, muy dañino, donde único quien pudo trazar el camino fue Cristo Jesús. Como único tú puedes llegar a esa comunión con Dios es a través de Cristo Jesús. Entonces aquí en el primero de Juan Él nos establece esa tercera manera de sí establecer comunión con Dios, de sí tener esa comunión efectiva con Dios. Y eso es lo que estamos estudiando hoy. Tú puedes ser salvo a través de Cristo porque creíste que Él es el Salvador, pero si no mantienes una constante comunión con Dios estás perdido. Estás en una oscuridad en la cueva. Va a llegar en un momento en que entonces sí puedes perder la salvación. Y ese es el problema que queremos evitar el día de hoy. Adoramos a Dios. Aleluya. Versículo 2. A la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que hemos dado testimonio, y de la que nosotros le anunciamos a ustedes. Nosotros está hablando de Él y de los apóstoles. Le hemos anunciado a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Juan estaba haciendo esa exhortación porque quería lo que hemos disfrutado nosotros los apóstoles en comunión con Jesucristo el Señor y con Dios. Quiero que ustedes también lo disfruten no tan solo con el Señor, sino también con nosotros. Versículo 3. Así que en lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? De Jesús. Y que le hemos anunciado a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Cuando hay oscuridad en tu casa y prendes la luz, ¿tú no te ha pasado que prendes la luz en la cocina y las cucarachas se van un revolú? Una vez en casa se metió una plaga de cucarachas tan mala que prendía la luz y allí iba ready. Me ponía las chancletas, las zapatillas para que no se me salieran. Y eso era bailar el jarabe tapativo allí. Prendía la luz y las mataba. O cogía, ya tú sabes, el río aquí. Y prendía la luz. El Espíritu de Dios a veces tiene que prender la luz en nuestra vida. Con una palabra, con una exhortación, con un consejo, con un testimonio. Para que esas cucarachas tú las puedas ver. Me ha pasado que estoy cocinando y peleo con ella, mis hijos se ríen de mí. Estoy cocinando y aparece uno, pero en serio, descarada que no estoy aquí, la luz está prendida. Tú tienes que juzgar cuando yo estoy aquí. Yo soy la dueña de la casa, mira esta atrevida. Muérete, desgraciada. Yo digo, mira, tú vas y lo prendes, ¿no me da cucaracha? Está bien que se crea el dueño cuando está apagado. Pero yo estoy aquí cocinando y prendo la luz y estoy aquí en la casa y esta descarada viene. Y que viniera a saludarme. Y tú estás pasando peleando con la cucaracha y que me da coraje. Que cojan para su número, que ya son tierras, para allá, ya tienen su lugar. Y no están en la cadena alimenticia mía, agarrarme por ahí para abajo. Dios se ríe. Y ese mismo coraje tú y yo tenemos que tener cuando prenda el Espíritu de Dios la luz en nuestra vida. ¡Ay, que yo hago pecando aquí! Y yo diciendo otra cosa. Comportándome de tal manera que mal te quedó lo que al cruz te pasaste. Tú no te regañas a ti mismo, yo a cada rato me critico y me regaño. Porque hay veces que somos rápidos. ¡Pum! Y las emociones nos traicionan. Y decimos cosas fuera de lugar. Mire, no es cuestión de hablar palabras malas o hablar palabras feas. A veces hasta un relajo, lo que tú crees que es inofensivo, puede ser dañino. Por eso tanto enfatizaba el proverbista, pon guarda en mi boca. Nosotros los cristianos tenemos que tener muy en cuenta, y siempre lo he predicado aquí, que somos influyentes. Cualquier cosa que tú digas como cristiano puede influenciar cualquier vida. Y más eres un ministro de Dios. Tú tienes que tener cuidado con las cosas que tú hablas, cómo te comportas. No decía el apóstol Pablo
comiéramos y si era necesario pusiéramos cuchillo en nuestra garganta. Bueno, no es que cojamos el cuchillo y vamos, no es eso, no está hablando de manera literal. Es que vea, si vas a comer algo o de una manera que va a ofender a alguien, mejor limítate. Mira, ayer hicimos aquí tremendo desayuno continental y había una salchichita que trajeron envueltas en bacon, bañaditas con azúcar. Yo no sé por qué siempre hablo de comida. No. Ya ustedes. Mire, yo para no pecar que dijeran esta pastora lampía se comió toda la bandeja, yo pasaba y cogía uno o dos. De rato había uno, tuve que llorar, literalmente. Me decía, no, Dios mío, ayúdame, Padre, que yo le hablo de esta bandeja de la salchicha me la voy a poner. Y usted dirá, que boba esta pastora. No, es que es cierto. Yo puedo hacer daño. Por comerse una salchicha, pastora, no es pecado de comerme la salchicha, es que usted me está mirando que puede darle a la lengua. Por no compartir con mi amado pastor. Por ser egoísta y no pensar en el prójimo, me puedo comer una o dos, no dejar para los demás. Eso es pecado. No pasó con la Santa Cena y el Señor Jesucristo habló de eso. Que no hiciéramos las cosas precipitadamente, que lo hiciéramos todos juntos. Y hay veces que estamos pensando en que no soy alcohólico, no soy fornicario, pero yo estoy hablando con la iglesia, con los salvados, yo estoy hablando con ese diario vivir, que es el que tal vez no traiciona la carne. Con ese que te habla malo, porque simplemente te quedaste en la luz parado y te habla malo y te sacan el dedo feo. ¿Qué tú haces en ese caso? O cuando estás en la fila y viene alguien y se hace la loca y se te coló al frente. Y tú aguantas y dices, en serio, estoy esperando y te metió como si nada. Y se hacen los locos como que, tú estabas ahí, tan fuerte y grande y tú no me ves. ¿Ves qué tú vas a hacer en ese momento? Cuando alguien te vitupera y te maltrata, o te envidia por el logro que tú has hecho, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a pagar por lo mismo? ¿Me sigue? Estamos hablando del diario vivir. Mire, más cerquita. Cuando el marido no saca la piedra o la esposa se pone en córdia, tal vez son los días del mes, tal vez es la premenopausia. Vamos a multiplicarlo otra vez, tú sabes. Tal vez el hombre tuvo problemas en el trabajo, yo no sé. Pero hay veces que también pegamos aún con nuestra familia. ¿Tú sabes qué? Hasta más fácil. Porque estamos tan en confianza que soltamos el cristianismo y me comporto como nos dé la gana cuando no nos damos cuenta que nosotros somos influencia para nuestros hijos, para nuestros yernos, para nuestros nietos, para nuestros esposos y esposas. Si tú no le das la seriedad y el compromiso que tiene el cristianismo en tu vida, tu familia, ninguno ni te va a apoyar ni te va a respetar. Cuando tú vienes recién a los caminos del Señor, tal vez te dicen cristiano de cartón, te vacilan, te fastidian, no te cogen en serio, ay, que se le ve más cristiano, ay, se le ve más santo, déjalo. Cuando te vean caminando firme, serio y en compromiso, van a empezar a respetar. No, déjalo, tranquilo, que él está en los caminos. Fulano, ora tú por la comida. Fulano, tengo un problema, vamos a orar, de verdad, tú oras por mí y empiezan a respetarte porque tú le has dado la seriedad. Porque tú has mostrado el compromiso, porque tú has dado fruto, porque tú has dado el ejemplo. Pero, si te pones como Éfeso, muy flexible, bueno, tengo mi familia, son alcohólicos, un minuto que yo me dé con ellos, ¿verdad? Las empresas no se como Éfeso, están bajando los estándares. Bueno, como todo el mundo aquí participa, no pienses mal, yo también. No, está bajando los estándares. Dile a una musulmana que se quite el velo en el trabajo. Ni se atreve usted a sugerir eso. Dile a uno de los chinos que quite el Buda de su restaurante. Sin embargo, yo voy a trabajar y voy a bajar esta cruz de aquí para que no piensen mal, porque el bebé que uno es cristiano. Yo me pongo las cruces en el cuello, en el cuadro, en todos lados, como Cristo viene, lo que sea. Esa es mi área de trabajo, esa es mi creencia y mi fe. No tener un problema si alguien me dice algo. Eso es lo que yo reflejo de lo que yo creo y de lo que yo vivo y de lo que yo soy. Ese es mi estilo de vida. Yo no te lo estoy imponiendo a ti en el trabajo. Tú estás en mi cubículo, en mi área. Eso es lo que yo soy. ¿Me sigue? Pero queremos estar tan cómodos con el mundo que nos acomodamos y somos flexibles a lo que yo diga. Y estamos cayendo en la iglesia como Éfeso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo estoy cumpliendo con tirar el mensaje. Aquí trae como si no me ayudara. Amén. Y no crea que antes de yo traerlo aquí no me ministró a mí también.
Fíjate que él está hablando de lo que él vio, vivió y pasó con el Señor. Sin embargo, el mismo Jesucristo hablando en Juan 20:29 dijo que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oye, Juan tenía una experiencia terrible de su vivencia con el Señor. Y en base a eso podía dar fe. Y le hablaba y le escribía a Éfeso de lo que él había vivido y quería que ellos vivieran lo mismo. Hoy en día traigo el mensaje que trajo Pablo a Éfeso, lo traigo en camino. Lo traigo a los que están viendo en las redes sociales. De lo que yo he visto, de lo que yo he vivido. No como Pablo, o como Juan, mejor dicho, físicamente, sino a través del Espíritu. Gracias al Espíritu de vida. Amén. Que está aquí en la tierra, que mora en nosotros. De eso yo estoy hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Dios. Gloria a Dios. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, trae a colación la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Cuando Israel estuvo en el desierto y se enfermaban, el Señor le dio instrucciones a Moisés a levantar una serpiente de bronce y todo lo que terminaba la serpiente era sana. La serpiente no tenía poder, era la obediencia a lo que Cristo dijo que teníamos que hacer, como Dios dijo que teníamos que hacer. En el capítulo de Juan, del Evangelio según San Juan, él trae esto, ¿verdad? Esta tipología es la muestra, este es el antitipo de aquel tipo, hablando de figuras retóricas. Y Juan estipula que de la misma manera el que quería ser salvo, el que quería ser sano, tenía que mirar eso. Hoy día, tú y yo, si queremos ser salvos y queremos ser sanos, tenemos que mirar a Cristo. Amén. Si tú sacas los ojos de Cristo, pierdes la comunión. Eres salvo. Pero no es una sanidad completa. Acuérdate que, como había dicho la predicadora el jueves, el Señor va trabajando con todos nosotros día a día. Miren, tal vez mejoraste en una cosa y te pasa otra. ¿A cuánto les ha pasado que le da una monga terrible? Mejoran y entonces después te da una alergia. Y tú se bien clara, batía la monga, ahora me está dando alergia. Sales de la alergia y entonces te dio un dolor de muela, porque los antibióticos tal vez te dañaron el sistema. ¿Sabes qué dolor de muela? Tú dices, me salgo de la monga, tengo alergia, ahora tengo dolor de muela. Gracias. ¿Me sigue? Tú dices, pero salgo de uno y me meto en otro. ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa en los caminos del Señor. Esto lo mejoraste, esto todavía Dios lo está trabajando. Y esto después que lo mejoraste, lo echaste a perder tú mismo. Vas a cambiarlo otra vez. Y como dijo la predicadora, nosotros somos vasijas. Una vez el pastor predicó de eso y eso me caló tanto y me ministró tanto. Él predicó de la vasija de mano del maestro. Y estábamos discutiendo en la casa y yo le digo, wow, una cosa tanto yo estudiando, eso fue hace unos años. Y yo no me había fijado de que la vasija se rompe en las manos del maestro. No fue que se cayó, no fue que... las manos del maestro. Tú puedes estar en las manos del Señor y romperte las manos del maestro. Y de ahí ese pastor trajo tremendo mensaje. Después que tuvimos esa conversación. Y hay algo que él dijo que a mí me ministró mucho. Y él dice que hay veces que Dios permite que esa vasija sea rota con un propósito. Y es que ya no es necesario que tú seas una copa para que beban una o dos personas. Es necesario trabajar en ti, que seas un barril para que lleves más producto a muchas más personas. Y digo, wow. Y a veces vemos el proceso como algo malo y vemos esa prueba como algo que me va a embaratar y que Dios me quiere eliminar. Yo estoy en pecado, yo estoy mal. ¡No! Estás pasándola duro. Estás en un proceso. No necesariamente es un castigo. Pero esa transformación que Dios quiere llevar a que tú tengas va a causar dolor. A veces Camila se queja que le duele las piernas y es que está creciendo y duele cuando los huesos se estiran. A los niños les pasa. El crecimiento duele. Y hay veces que estamos en la mano del maestro, estamos siendo embaratados porque él quiere una transformación. Y tú déjame así, pero que ya tú estás chévere para hacer una jarra, para que viertas en otro y te quieres seguir siendo una copa, porque tú quieres recibir para ti solo, egoístamente. Yo voy a la iglesia y me siento y me
Eso no es crecimiento. Además, como muchas veces dice predicado, él tiene pensamientos de bien y no de mal. Aunque tú te sientas que desfalleces y que no puedes más, Él sabe hasta dónde apretar. Él sabe hasta dónde meterle calor. Tú no sabes, Él sabe. Yo hice una vez de eso a la vasija del barro. Y cuando la vasija se mete en el horno, que le dan fuego, es para que suelte esa nitidez, ese brillo, ese color que le dio. Va a coger brillo. Y va a tener unas terminaciones. ¿Me sigue? Y yo le decía, cuando hacía el monólogo, que me sacara del horno, que ya no podía más. Sácame del horno y no puedo más, no aguanto más. Porque es lo que queremos nosotros. Y tú dices, Señor, se olvidó de mí, prendió el y se fue a pasear para Bahama. ¡No! Es que sabe por dónde aguantar. Me pasa conmigo que mami ya está todavía. Mami está segura todavía. Mami no estoy viendo todavía. No estamos cocinando. El Señor sabe hasta dónde darte fuego. Tú no sabes cuánto tú aguantas. Yo a veces bromeando entre ellos le digo, tú crees en mí mucho más de lo que yo vi me atrevo en mí. Tú confías demasiado en mí. Porque nosotros decimos, Señor, ¿estás seguro? Yo soy capaz de eso, yo podré hacer eso. Él sabe, tú y yo no sabemos. Y después que pasa el momento, tú dices, wow, tenías razón. Entonces venimos alegres, gozosos en el Señor a testificar. Wow, ¿tú sabes qué pasa? Después de esta experiencia, ¿estás pasando por eso? A mí me pasó así, ya verás, todo va a estar bien. Y lo narras con esa seguridad y con ese gozo, claro, porque ya estás al otro lado. ¿Verdad que sí? Pero en el momento la cosa estaba peluda, la cosa estaba mala. Ya nos vamos. Y tú dirás, bueno, pastor, usted me ha explicado todo esto, pero ¿cómo va? Este es el mensaje que hemos oído de Él y que hemos anunciado a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Cuando tú prendes la luz se autorrevela. ¿Te ha pasado que miras el sol y ya no puedes mirar nada más? Porque el sol, cuando tú lo miras, llena todo. Y la vista no enfoca nada más. Cuando Dios es revelado en luz en ti, se revela a sí mismo, no hay espacio para nada más. Y obviamente el sol se queda corto comparado con la luz divina. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. Y eso que el discípulo amado. Sin embargo, el Señor Jesucristo no se equivocó cuando le llamó hijo del trueno. ¿Tú estás oyendo lo que te está diciendo? Pablo le dijo embusteros a Éfeso. Lo que pasa es que lo leemos como eufemismo, pero la realidad es que él le dijo, si tú estás en pecado, tú le estás diciendo mentiroso a Cristo. Eso es lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan. Eso es lo que dijo Juan. Y yo lo que te estoy diciendo yo. Si hay un pecado de por medio, ¿quién está fallando? Dios. Si hay algo mal de por medio, ¿quién está fallando? Dios. Si hay una oscuridad en tu casa, ¿quién está fallando? Dios. Búscalo. ¿Cómo tú sabes que has perdido comunión con Dios? ¿Cómo estás orando? Y no me digas que oras 2 horas diarias. De eso yo no estoy hablando. Porque la palabra habla de orar sin cesar. Yo no le mando muchos mensajes de texto a mi marido. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una conversación constante, porque nos vemos todos los días. Porque yo sé cuál es su diario vivir y él sabe cuál es el mío. No mandamos mensajes de vez en cuando, mi amor te extraña, yo también a ti. Porque han pasado 8 horas de trabajo y tal vez no sabemos el uno del otro. Así tiene que ser tu relación con Dios. De la misma manera que tú te relacionas con tus hijos, que todos los días. Hoy fulana tiene cita, aunque no viva contigo. Hoy fulanita, mi nieta, tiene escuela. Voy a llamar a fulana, no, ¿verdad? Que ya está allá en el doctor o lo que sea. ¿Verdad que tú sabes, cuando tienes una relación, tú sabes el estilo de vida y las cosas, el compromiso que tienen el otro, porque tienen comunión? De eso se trata la oración. Tú hablas con tu papá y tú sabes lo que él quiere de ti y él sabe lo que te pidió y tú sabes lo que te pidió. De eso se trata la comunión con Dios. Si no ayunamos, ¿cómo vamos a entrar en los preceptos que Él quiere si no matamos la carne? ¿Cómo estamos en el ayuno? ¿Qué ha pasado con el estudio de la palabra? ¿Tú me dices? Yo leo el devocional bíblico que sale un versículo todos los días en mi tableta, en mi teléfono. ¿Lo leíste en? ¿Ese no? ¿O lo meditaste?
y al rato volviste y lo leíste, buscaste escribir algo, buscaste más información. Estás estudiando la palabra, porque la palabra nos llama a analizarla, a profundizar, a estudiar, no es a pasarla a vuelo de pájaro. Y somos vagos. ¿Estás alabando a Dios? O es que pones la misma canción y dejas a Samuel Hernández y levanto a mi hermano que está alabando a Samuel. ¿No eres tú? Porque podemos poner las alabanzas del Señor y ahí eso nos ayuda y nos empuja. Entonces yo empiezo a alabar. Yo le doy libertad al Espíritu. Yo dejo que me ministre. Ahí sí. Ahí está sacando tu tiempo de adoración. Eso está bien. Pero poner el disco y empezar a mapear y a limpiar y a barrer, tú no estás teniendo ninguna comunión y estás alabando a Dios. El que está alabando es el cantante. Todo eso nos lleva a perder comunión con Dios. Todo eso nos lleva a perder. Y si perdemos comunión, perdemos comunicación. Y empieza la estática. Cuando hay comunicación hay un emisor y hay un recibidor, un receptor. Y ese mensaje que viene de camino de Dios para ti puede ser interceptado. Viene la estática de la carne. ¿Qué señor? ¿Qué? Estás tan caliente, tan choletero, cuando estás escuchando el Espíritu que te está hablando. O si aparece el demonio a interceder y a molestar, no deja que el mensaje de Dios llegue a tu vida. ¿No le pasó a Daniel cuando oraba? El espíritu de persa se puso a detener el mensaje que Dios mandaba para Daniel. Y tuvo que seguir que ayunando y llorando por cuánto, 21 días. Desde el día 1 ya Dios le había contestado. Pero hubo una intercesión en el camino. Daniel no dijo, bueno, el Señor no me escuchó y había perdido la fe. No voy a llorar nada más. Lo doy por perdido. No. Él fue empático. Él tuvo la luz ahí. Sigo en ayuno, sigo en oración. Dios me tiene que contestar. Y esa fe, y esa perseverancia, y esa comunión, y esa comunicación provocó que hubiera una guerra espiritual y llegara el mensaje. Aunque le costó, 21 días. Y hoy en día estamos con la prisa. Voy a orar. 30 segundos, 30 segundos de oración. Vale, no me sube este día. Ahí está. Ahí son. Orar es que hablar con Dios, ¿verdad? Esa es la definición común. Pero si yo hablo con Dios, no es que yo le hablo a Dios, es hablar con Dios. Quiere decir que en un momento dado yo voy a ser el emisor y en un momento dado yo voy a ser el receptor. Y hay veces que vamos a orar a los microondas y yo soy el emisor. Dios quiero esto, Dios quiero aquello, Dios bendíceme, Dios dame, Dios aquí, Dios allá, Dios allá. Ok, terminé, gracias Señor, amén. Y el Señor, pero te iba a decir, no le diste la oportunidad que Dios hablara. Después si no me contesta, ¿cuánto tiempo te quedaste en ese cuarto, en ese momento en la oración, esperando respuesta de parte de Dios, físicamente? ¿Has pensado en eso? Oramos y decimos todo lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo te quedas en ese momento de oración esperando respuesta de parte de Dios? Eso yo lo aprendí de Charles Stanley. Él decía que él iba a orar. Decía, Señor, ¿cómo me contesta? Y el Señor le ministró y le dijo, porque las veces que te he ido a hablar, ¿cómo estás? Y el Señor le enseñó a esperar. Y él cuenta que hay veces que el Señor le habla a su espíritu. O él empieza a escribir y sabe que Dios, dictándole lo que sea, le contesta peticiones. Y hay veces que no le habla. Pero él recibe en su espíritu que esa oración fue escuchada. Simplemente Dios no va a hablar. Y él le dice al Señor, gracias porque yo sé que me escuchaste. Y él cuenta de que cuando ya su matrimonio envejeció, salía con su esposa, iban en el carro, y ella mirando por la ventana del paisaje mientras él guiaba, y no hablaban nada, pero se sentían tan bien juntos. Cuenta que a veces en el invierno se sentaban al lado de la chimenea, cada uno con un libro, y no hablaban, cada cual estaba en su libro, en su mundo, pero se sentían también juntos. Y él dice que eso le enseñó su relación con Dios. Y eso tienes que vivirlo tú también. El tiempo de oración con el Señor o el tiempo de diario vivir tuyo, va a haber momentos en que no va a hablar, no quiere decir que no está ahí. Disfruta de su compañía con Él, está junto contigo. No te está hablando, pero está ahí. ¿Me sigue? ¿No te ha pasado con tu pareja? A mí me ha pasado. Estamos cada cual en nuestros libros, o tal vez yo estoy viendo la movie y él está en el teléfono, pero estamos juntos.
Hay momentos que nos chocamos los pies, hay momentos que nos agarramos la mano, hay momentos que nos miramos y nos sonreímos, ¿sí o no? Así, eso es suficiente para estar juntos, eso es comunión. Estamos en un común y mutuo acuerdo. Comunión es comunión en latín, y eso significa que estamos en un mismo partido, en una misma línea, en un mismo pensamiento. Y no es Dios que se aclimata a nosotros, nosotros tenemos que aclimatar nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos a los estatutos establecidos en la palabra. Amén. No es bajar a Dios a nuestro nivel, no es creernos que somos como Dios, que no pecamos, somos casi perfectos. Es entender que necesitamos nosotros alinearnos con Dios. Eso es comunión. Y eso tú lo tienes que trabajar todos los días. Y ese es mi llamado en esta hora. Tienes que trabajar todos los días tu comunión. Todos los días, todo el día. Porque tal vez tuviste una mañana maravillosa en el Señor orando, alabando, meditando, y cuando saliste al trabajo, ¡ay, qué batalla! Y vas a perder esa comunión. No. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la clave. Como seres humanos, en todo momento vamos a pecar. Como seres humanos estamos expuestos a cometer errores. Queda de ti y de mí confesar esos pecados. Confesar es tener una misma opinión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos viendo nuestro proceder desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? Dios está así, parado, ¿verdad? Tú estás allá pecando y empiezas a justificar, ¿verdad? Que tú sabes cómo soy yo, es que la carne es débil, es que el Señor, porque no estaba difícil la cosa, esto y lo otro, empiezas a justificarte y a hablar de Él. Así no es que somos nosotros confesando nuestro pecado. Ay, pero es que Dios sabe lo que yo he hecho, ¿para qué lo voy a confesar? Porque cuando tú confiesas con tu boca, tú lo que haces es esto: te sales de tu lugar y te paras al lado de Dios. Y miras a Dios y le dices: tú tienes razón, eso es pecado. Tú tienes razón, eso que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo mal, mira. Y tú, confesando tu pecado, estás declarando que lo que Dios está diciendo, tienes razón, estoy mal, es pecado, no está bien. Lo hice sabiendo, lo hice sin querer, pero sigue estando mal, soy pecador. Pero el pecado muchas veces nos lleva a ocultarnos, nos lleva a la oscuridad, nos lleva a la cueva. Pero eso es bien, Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que pecamos, no te confundas. Llama las cosas por su nombre. Sé real, sé comprometido. Sé una mujer de Dios, sé un hombre de Dios. Den seriedad en el asunto, póngase los ovarios en su lugar. Póngase, encíñase. No te justifiques más, estás pecando porque quieres y punto. Estás estancado en esa situación, no es a causa del pastor, ni de la iglesia, ni del hermano que te robó el lugar, es a causa de tu pecado. No creas porque quieres regodearte donde estás, porque te gusta la oscuridad. El servir al Señor es algo de compromiso. El servir al Señor es algo de poner los pies firmes y de no mirar atrás. No hay vuelta de hoja. O con Dios o con el diablo. Aquí no hay espacio para mí. Y todos tenemos momentos de debilidad. Pero cuando llegue eso, tú no permitas perder la comunión. Porque Dios no te va a decir calladito, nadie se va a enterar. Con que Dios sabe, eso basta y sobra. Ese es el que tiene el poder para mandarme al infierno. Si Él sabe, todos lo saben. Si Él sabe, yo lo sé, estoy mal y punto. Confiesa tu pecado. Y les dije que no es cuestión de salvación, pero si seguimos pecando, ya no es pecado, ya es concupiscencia, no. Iniquidad, gracias, pastor. La concupiscencia es el deseo ferviente de pecar, y eso está en nosotros, a causa de la carne. Y eso me va a llevar a pecar. Pero cuando ese pecado constituye ya un diario vivir en ti, y eso es iniquidad. ¿Sabes? No fue que vas caminando y por poco que cae un pecadito ahí, no. Es que andas así todo el tiempo. Y Dios sabe, y el misericordia de Él los abraza todos los días, pero también la palabra dice que yo tengo misericordia de quien yo quiero. Una misericordia. ¿Y cómo tú
sabes que te llegó el día? ¿Y cómo tú sabes que no te va a llamar al reposo eterno? ¿Cómo tú sabes que hasta aquí llegaste, la cruz se acabó, te fuiste con los panchos? No lo sabes. Por eso es que hay que huir del pecado. Entonces se acabó el relajo, se acabó la frialdad, se acabó la dejadez del amor. Él sigue amando igual. Él te amó sin medida hasta que mandó a su hijo. Jesucristo murió a la merced del hombre. A ver quién decide amarlo de vuelta. Y tú y yo tenemos esta oportunidad en esta hora. Y ay, lloramos después. Ay, es que la serie de Netflix está buena. Ay, es que me gusta leer la lengua. Ay, es que me meto los embustes de la Yares. Sigue pecando. No me estés por tu pie. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Entonces, si estoy en pecado, y eso ha causado que mi comunión se estanque, que me aleje del amor a Dios, entonces, ¿qué hago? Confieso el pecado. No es a mí, no es al cura. Fíjate lo que dice ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llega Cristo, que llega la luz, que tú dices, ¡wow! Como yo tengo el pecado en esta vida, entregáselo, confiésalo. Y yo te aconsejo que lo hagas con nombre y apellido. Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname porque hice lo otro, perdóname porque dejé de hacer esto. Porque hay pecados de omisión y de comisión. Si decimos que no hay pecado, somos mentirosos. Todos los días pecamos. Así nos sacamos de la casa. Yo no ofendo a nadie. Pecamos hasta con el pensamiento. Hay que tener cuidado con eso. Nadie está exento. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que unos somos arrepentidos y otros no. ¿Qué pasa cuando nosotros nos arrepentimos ante el Señor? Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él está esperando por ti. No habla de castigo, no habla de nada. Habla de perdón. Y tú dices, Señor, pequé en esto. Hay perdón. Eso es por qué ocultarlo. ¿Por qué atrasar una vida abundante y rica que podemos tener en Jesús por estar escondiendo un pecado? Pero si Él lo sabe ya. ¿Sabes lo que le espera? Honestidad. ¿Sabes lo que le espera? Que confíes en Él. Porque cuando tú confías un pecado a Dios y lo confiesas, tú confías en que su sangre te va a limpiar. ¿Y sabes qué? Esto es mejor que los capítulos 13 de la ley de quiebra. Esto es un nuevo comienzo. Tú te arrepientes y ya está. Y al otro día tú dices, Señor, perdóname, Señor. ¿De qué ya está hablando? Eso no perdonamos. ¿Cuándo fue? Ayer. Está hablando del mismo pecado, eso se me está perdonado. Y tú sigues culpándote, que yo he pecado. Y el diablo viene, y eso es cristiana. No, no recibas eso. Confiesa tu pecado a Cristo Jesús, eso es todo. Y Él es justo y bueno, Él es fiel para perdonarlo. ¿Y qué tú vas a hacer después de ahí? Un nuevo comienzo. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Tienes que tener una decisión y decir, no más. Yo estoy muy gorda, toma la decisión de bajarle peso, pero entonces hazlo por ti, no más. Es que no puedo dejar de fumar, tienes que tomar la decisión tú, hay cosas que te tocan a ti. Decía la predicadora eso el jueves. Cada cual tiene una responsabilidad, te toca a ti. ¿Qué tienes que pedir perdón? Busca, que el Espíritu de Dios te ministre en esta hora. ¿De qué tienes que pedir perdón? ¿Alguna ofensa? ¿Algún pecado que has cometido? ¿Alguna frialdad con el Señor? ¿Alguna dejadez? ¿De qué tenemos que pedir perdón? De la irresponsabilidad. Nos encargaron algún puesto, alguna tarea y la hemos dado por menos. He bajado los estándares. Ay, ¿para qué me voy a arreglar tanto para la iglesia si ahí todo el mundo va como le da la gana y a lo loco? Estás bajando tus estándares, excelencia. Pero si dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. ¿Dónde estamos fallando? Hay un hombre que se llama Akron, que fue embajador de Estados Unidos. Cuando él estaba, oye esto, Victoria, estaba en grado 10 en la high school. Él se puso a estudiar
estudiar unos libros de un hombre de apellido, como olvidó, Conan, creo que se apellidaba. Ese hombre era un historiador de la guerra civil. Y entonces, cuando él estudiaba los libros de ese señor, Bruce Catton, él era historiador de la guerra civil americana y tenía muchos libros. Entonces Fred Eckhart, el estudiante de grado 10 de la high school, y se afanó por estudiar la guerra civil. Y un libro le llevó a otro. En uno de esos libros descubrió que el autor, que se ganó un premio Pulitzer, o sea, estamos hablando de un escritor notorio, tenía un error en uno de sus libros. Y fue que él traspuso los nombres de los puestos de guerra, del mayor 1 y el mayor 2, los intercambió los nombres. Como yo decía algo de Juan y es de Pedro, algo así. Se turbó en los nombres. El maestro del estudiante le dice: mandar un escrito al autor, al historiador de la guerra civil, mandar un escrito y dice lo que tú cogiste ese error, que ese se equivocó en el nombre. Y el estudiante, mira, se lo escribió. ¿Sabe lo que hizo el autor? Le mandó un montón de libros que él escribió, entre ellos una copia del que estaba el error. Y le puso: para Fred Eckhart, quien me cogió dormido en el Fort Donelson. ¡Wow! Eso yo lo leí en mi emocional y me ministró tanto. Y me enseñó tanto. Como un hombre que se ganó el Pulitzer por ser un escritor de excelencia coge la observación que hizo un mero estudiante de la high school y lo que hace es que lo motiva a hacer otra enseñanza. Me cogiste dormido, o sea, le está diciendo: tienes razón, yo hice eso mal. Aceptó su error y de ahí, ¿sabe lo que hizo? Sacó algo mejor. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos, que confesemos los errores, confesemos los pecados, porque de ahí tú puedes sacar algo mucho mejor. Tú puedes ser como este escritor inspirador para este estudiante, con corregir tu error y aceptar tu error. Ese estudiante vino a ser embajador de los Estados Unidos. ¿Sabe qué es eso? Y se especializó en la guerra civil a causa de eso. Como una influencia en grado 10 trazó el resto de la historia de la vida de ese hombre. Como hoy, el que tú confieses tu pecado te puede llevar a hacer algo mucho mejor en Cristo, y tú puedes influenciar a otro, motivar a otro a ser mejor también. Al mejor cazador se le va la liebre. Todos nos enfriamos. Todos damos por sentado el amor. No nos pasa en las relaciones que nos creemos: ay, si mi marido siempre está ahí, siempre me atiende, ¿cómo me va a dejar? Mi mujer dice con otro, chacho, ni loco. Damos por sentado el amor, nos creemos que no nos merecemos. No nos pasa. Y muchas veces nosotros como iglesia, como Cristo siempre está ahí, siempre nos recibe, abusamos y damos por sentado el amor de Dios. Siempre nos espera con los brazos abiertos. Para algún día que Él no va a venir y tú no vas a poder ser parte de eso. Tú y yo somos familia en Cristo. Tú y yo somos familia de la iglesia de Dios. Al ser salvo, Él te está recordando tu lugar. Aunque un hijo se porte mal con los papás, sigue siendo hijo, ¿verdad que sí? A veces ellos se autodenominan oveja negra. Y los papás: ese eres tú, yo nunca te he visto así. El hijo pródigo perdió su lugar porque su amor lo dejó y fijó su vista en lo económico, en lo banal, en lo inmoral. Pero él tuvo que reconocer y confesar: estoy mal, yo quiero volver al Padre. Tú tienes que reconocer que estás mal. Tú tienes que confesar tu pecado. Y el Padre te va a limpiar, te va a bañar, te va a dar vestidura y vas a volver a ocupar su lugar que te toca como hijo. Nadie ha ocupado tu lugar. Tú lo has dado por menos, con el comportamiento, con la dejadez. Los ministerios, los talentos, los dones, qué bueno. ¿Y la salvación qué? Eso es primero. Sin salvación, lo demás no importa. ¿De qué te vale que prediques tremendo sermón, pero evangelices a miles de almas y se ganen todas y tú te pierdas? ¿De qué vale? Siempre le he orado al Señor
si el ministerio, los talentos, los dones, lo que sea, van a pasar algo, que yo pierda mi salvación, quítamelo. Déjame sentar para que sea salvo. A los que están en las redes sociales, si hay alguien que no ha reconocido a Cristo como Salvador, esto es para ti también. Tú eres parte, puedes ser parte de la familia de Cristo. Y si ya eres parte de la familia de Cristo, reconoce tu lugar. Vengo como hija, vengo como hijo, a tomar mi lugar. A declarar que yo fui la que me alejé de la familia. A declarar que fui yo el que dejé el amor que me brindaban. A declarar que lo menosprecié, que no lo tuve en gracia. Y quiero volver a mi lugar. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahí donde tú estás, los que están aquí, los que están en las redes sociales. Pon un poquito de musiquita suavecita. Inclina tu cabeza ahí en tu lugar y habla con tu papá. Porque esto es algo muy personal, esto es algo muy privado. Esto no es cuestión de que tú hables con el pastor, ni con el ministro, ni que... No, esto es algo muy personal tuyo con Dios. Deja que el Espíritu de Dios te ministre y te guíe. ¿Qué tú tienes que dejar atrás? ¿Qué pecado hay que confesar? Mira, tal vez es la dejadez. Tal vez la rutina te está robando tiempo. Tal vez tu atención está puesta en los hijos o en la familia en vez de estar pendiente a Dios primero. La prioridad es Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene primero. El trabajo es secundario, el esposo es secundario, los hijos son secundarios, la familia es secundaria, primero es Cristo. Si está mi vida bien con Cristo, todo lo demás va a estar bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos como un grupo ante ti. Espíritu de Dios, yo te pido que nos ministres a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas tenemos que resolver contigo? ¿Qué pecado está obstruyendo nuestra comunidad? ¿Qué pecado no está permitiendo que yo tenga esa relación íntima contigo que solía tener? Revélate, Espíritu de Dios, a cada uno de nosotros. Y en esta hora yo me confieso. Yo confieso lo que he hecho mal. Yo confieso que he pecado en esto, en aquello. Yo confieso que me he dejado ir por las vías de este mundo y he tomado por menos tu amor y me he puesto vago. Ya no te llamo como antes. Ya no estudio tu palabra y me río contigo y estudio contigo y aprendo contigo como antes. Ya ahora estoy carnú, no cuido mi boca, estoy peleonero, me gustan las cosas chabacanas, inmorales, feas, porque me he alejado de ti. Y eso lo permití yo. Y dejé que mis oídos se ensordecieran a la voz de tu espíritu y me he ido alejando. Yo dejé el amor por ti, pero quiero retomarlo, Señor. Que vuelva en mí esa euforia por tu palabra. Que vuelva en mí ese fuego de tu espíritu cuando hablábamos. Que vuelva en mí, Dios amado, esa devoción por tener comunión contigo. Que nada ni nadie arrebate nuestra intimidad. Yo quiero confesar que Jesucristo es mi Señor. Yo quiero confesar que he pecado y he hecho cosas malas, pero aquí estoy, porque Dios, tú eres luz. Brilla en mí, muéstrame qué cosas están fuera de lugar, porque yo quiero pedir perdón. Yo quiero confesar mi pecado. Yo quiero un nuevo comienzo. Yo quiero aprender de esto y ser ejemplo a otro. Yo quiero crecer. Yo quiero mirar atrás y que esto sea una experiencia de aprendizaje. Yo rechazo toda culpa que Satanás quiere traer. En el nombre de Jesús yo no recibo lo oculto. Yo no recibo la oscuridad. Yo no recibo esa flexibilidad que quiere el mundo que tengamos. De llamar a las cosas malas buenas y a lo bueno malo no. Que tu palabra sea siempre mi guía, mi luz, mi norte. Que tu palabra sea esa caña por la que yo me vida. Que yo vea y diga pronto, Señor, líbrame de esto. Señor,
sácame de la tentación. Señor, sana mi herida. Padre, perdona mis pecados. Porque a veces me da un coraje y guardo resentimiento. Porque a veces envidio al prójimo. Porque a veces, Señor amado, me alejo, me distraigo, me enfrío. Porque caigo en la letanía y en la dejadez. Caigo en la religiosidad y quiero caer en la costumbre de ir todos los días a la iglesia y de ser un buen cristiano por religión. Pero no, yo quiero ser cristiano por relación, por convicción, que tú seas real en mi vida. Que yo me levante y abra los ojos agradecido. Y que yo me acueste y te dé gracias por el día. Porque tú eres mi compañía todo el día, todos los días. Oh, Padre amado, que tu palabra me redarguya. Que no sea sordo a la voz de tu espíritu que está dentro de mí. Que muchas veces quiero silenciar, quiero callar, porque no quiero reconocer lo que está mal. Oh, Señor amado, tú nos has dado a nosotros valentía. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Y en esta hora yo sé que a través de tu espíritu esta carne se va a dominar. Voy a tener dominio propio para decir que no al pecado. No voy a caer más en iniquidad. Yo rechazo el pecado. Quiero vivir a la luz de tu evangelio. Que no tenga de qué avergonzarme. Quiero ser una carta abierta como lo fue el apóstol Pablo. Que yo pueda decir, ser imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Que sea un ejemplo para mi familia, que sea de bendición en mi trabajo, que yo pueda ser ese agente de tránsito para decirle a las almas que se pierden, toma esta vía alterna que es Cristo, es esta la vía principal, el camino al cielo, no es por la ruta que tú haces, esa te lleva a la perdición. Que yo sea agente de cambio, que yo sea agente de bendición, que me abracen, que me besen y que sientan tu unción, que cuando me abracen y me besen el Espíritu Santo que mora en mí quede impregnado en las vidas. Que ese no sé qué, que muchos ven en mí, sea tu espíritu, tu perfume, tu aroma que emana de mí. Quiero ser portadora de tu gracia y de tu amor. Quiero que otros compartan conmigo esa comunión que tengo contigo. Quiero que sea algo genuino y real. No quiero tradicionalismo ni religiosidad. Quiero algo genuino y único tuyo y mío. Que tu espíritu me hable y yo obedezca. Que sea prioridad en mi vida. Estoy cansada de ser mediocre, de dejar las cosas a cuesta. Me quiero proponer ser mucho mejor. Me quiero proponer ponerme en tus manos para cosas nuevas. Heme aquí. Habla, papá. Que tu siervo oye. Heme aquí. Envíame a mí, yo quiero. No voy a poner más excusas. No me voy a justificar más. Voy a ser como Juan, gozarme en tu presencia, gozarme en tu comunión cada día. Recibo el perdón que me das. Recibo tu sangre que me limpia porque eres justo y fiel. Y me dispongo a un nuevo comienzo. Porque todo lo que de aquí lo echas a lo profundo de la mar. Me dispongo a un nuevo comienzo en ti. En el nombre de Jesús. Hace poco compartir con nosotros de la Iglesia El Camino. Estamos radicados en Casabel los martes y los jueves a las 7:30 tenemos servicio. Y domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.